abuela siempre decía que en mí vivía el espíritu de mi abuelo, que se llamaba Manuel también. Cuando yo nací, ella amarró una patica de ñeque en la cuna en donde yo estaba, en un lugar donde no la viera papá y donde no la viera mamá. Y un día la descubrieron y le preguntó mamá que qué quería decir esa patica de ñeque ahí en la pata de la cama, de la cuna en donde yo estaba. Y dice, no, es que esto es, el ñeque es caminador. Él era un hombre sencillo. Una obra descomunal. Intentaba contar su historia. Por la música gaita, que después lo demostraría. El trabajo de él era un buen... En términos estéticos, a Zapata lo podemos interpretar como una persona atrevida. Siempre está hablando desde el lugar del subalterno. El talante era Mañez. Propuso nuevas formas de escribir. El máximo exponente de la literatura Luego te dice, móntese en este viaje conmigo. Escribió teatro, Derrota Chapacú por la de negro. Es uno de los ideólogos más grandes del movimiento negro de la ciudad. superlativo. Diría que como científico fue un hombre integral. As far as my team go, we take aim at the gringos, pop 'em like Nino, blaze your block on the beam of pipe, blasting the steaming pipes. We got Ninas with red beams, killing your whole team, turning rappers to smithereens. Give me the guillotine, your wife's head in the glass jaw. Niggas is ass paw, we'll put a few in your fast cars. Harlem 6, man. The revolution will be televised. From Harlem to Columbia, I see you, baby. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata en los años 60. Cambió un hotel muy lujoso porque era invitado a una conferencia en Nueva York por un hotel acá en Harlem porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes, asistió a un meeting con Malcolm X y habló con muchos de los personajes de la época que fueron muy importantes para Manuel porque Manuel tenía desde su primer viaje en los años 40 hasta este de los años 60 ya una relación muy profunda con el movimiento afroamericano. Sombras de mis mayores, sombras que tenéis la suerte de conversar con los orillas, acompañadme con vuestras voces tambores, quiero dar vida a mis palabras. Como escritor se me planteó el problema de que si quería escribir la epopeya, la tragedia, el exilio compulsado del negro en este continente, debía en alguna forma o en otra hacer referencia a sus orígenes. Because it encompasses so much of the experience, you know, this people is very specific. He's talking about the African diaspora.
Changó el Gran Putas pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. ¡Qué maravilla! Uy, que es un trabajo tan bonito. Mira esa yella, está negra de tanto andar en ese río. Es una reliquia, ¿no? Sí. Ay, qué chévere. La mami que estaba como de 36 o 35 años, mi mamá, en esa época, ay, haciéndose la artista. Dios mío, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo no conocía a mi abuela. Mi mamá me contaba que ella siempre decía que cuando se casara Delia, ella se moría. Mi mamá se casó un 20 de julio de 1952 y mi abuela se murió el 13 de agosto. Y ese día que ella se casó, ella dijo que había quedado preñada. Y por eso me llamo Edelmira. Me recuerdo que Manuel me llamaba jefa de rituales, porque me decía, ay, mija, por donde pasas dejas un altar. Con Manuel empezamos a escribir un proyecto que se llamaba Las Casas de los Ancestros. Lo escribimos para que cada pueblo que tuviera un ancestro africano pudiera tener una casa de los ancestros a través de retratos. Es la memoria de la sangre, ¿no? Cómo de verdad se puede consignar en un retrato una memoria, porque aparentemente un retrato es intrascendente, pero cuando uno mira esos ojos del personaje que retrató y empieza a elaborar una fábula que uno se la puede inventar, esos rostros que han tenido una experiencia, que hacen parte de la herencia, uno como africano, uno sabe que lleva a sus ancestros encima, que uno no los tiene que ir a buscar a ninguna parte. Y mirando al africano no como una semilla extraña venida a esta América, sino como una semilla que se enraiza amorosamente al paisaje, a las etnias que encontró acá, al propio amo que lo esclavizaba, para configurar y expresar una filosofía universal. Cuando nos encontramos en el año 84 en el Parque Santander de Bogotá, me dijo, mijo, ¿sabes cuántas fichas escribí para este libro? 15,000. It is his finest work, but it's also one of the finest works ever written, period. And this is very bold in the 80s. He wrote, you know, he published it in 83. It's very bold thinking, particularly in Latin America, where you still have people of African descent saying, you know, I'm not black, I'm Colombian. Quienes encuentren un poco dificultoso entrarse en la lectura de Changó el Gran Putas, no será nunca por el idioma que hay en él, sino por las ideas, los conceptos de una cultura occidental que nunca ha querido ver, ni apreciar, ni justificar la cultura mestiza, india, negra y blanca de América. En la mar alta, sus antiguos compañeros disputamos a los tiburones los cuerpos de los ecobios descuartizados para unir de nuevo sus miembros. Y por las noches, cuando las sombras llenan el último resquicio de las bodegas, abordamos los galeones negreros para liberar a los difuntos. Ah, sí. Esto es una foto completa de los hermanos.
Como yo te decía, en el año 53, cuando yo nací, mi abuela muere. Mi abuelo era de las personas que nunca superó esa pérdida. En casa convivían dos mundos. El mundo de la tradición oral o de la filosofía popular, de la cual papá era también muy respetuoso y muy devoto. Él constantemente vivía repitiéndonos refranes, etc. Pero dentro de esa cultura popular había un pensamiento mágico religioso. Y eso, desde luego, no comulgaba con las ideas enciclopedistas de papá. Pero sí entraba en el mundo de mi madre. Mi bisabuelito era un niño que se sentaba ahí a la orilla del mar a ver venir esos barcos. Y cuando su papá, Zapata Granados, le preguntó qué le gustaría a él, pues, que le dejase de herencia, no sé. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Inclusive cuando mi abuelo se murió, la biblioteca más grande privada que había en Cartagena era la de él. Mi abuelo, no había un libro que no tuviera, que lo viera en la calle que no lo comprara. El ser más importante de la familia. Él de verdad es el pilar que movió a todos sus hijos, a los Zapata Olivella, a ser los personajes que fueron. Recuerdo, digamos, por caso, que insistía en decirnos que debiéramos ser humildes, porque la humildad nos conduciría a la sabiduría, pero que no fuéramos modestos, porque la modestia conducía a la esclavitud. Según todo el mundo dice, la casa de Manuel debía ser la segunda. Esta casa, que seguramente la reformaron, porque ahora pareciera que le hubieran hecho como una estructura como de hotel, como de posada. En realidad, esta fue la casa a la que llegó el padre de Manuel con sus hijos, y debió ser aquí como esta segunda, aunque alguien me dijo que podía ser una sola la casa, pero está como muy reformada. Manuel llegó más o menos que de 8 a 10 años aquí, al inicio de los años 30. Pero luego me imagino que se va para Bogotá a estudiar a la Nacional. Él decide estudiar medicina en un momento en el que no era tan fácil y tampoco eran muchos los estudiantes negros en la Facultad de Medicina. Todavía hoy, en 2019, tampoco eran muy frecuentes. Desde entonces, para mí la carrera de médico no fue una carrera orientada específicamente al estudio de las enfermedades del hombre, sino al hombre en su totalidad. No simplemente el hombre enfermo, sino también el hombre saludable. Y esto fue indudablemente el primer paso para la ulterior dedicación al estudio antropológico. Manuel Zapata fue un estudiante atípico, un estudiante que cuestionó mucho, un estudiante que no siguió el curso deseable, porque reprogramó asignaturas, canceló semestres, se fue y volvió, retomó. Entonces eso puede ir un poco en contra de lo esperado por las facultades. Sin embargo, miren toda la contribución que hizo. La academia y el activismo, uno lo podría ubicar en esos procesos de 1940, intelectuales afro que llegan a Bogotá. Entonces tenemos los del Cauca, ¿no? Está Marino Viveros, está Natanael Díaz, está Arquímedes Viveros, pero por el otro lado llegaba la gente de Buenaventura, llegaba la gente de Guapi, el Cian Matán Górgora, llegaba la gente de acá de Puerto Tejada, porque el hermano de Leonor González Mina estuvo en Bogotá para esa época de 1940, y llegó Manuel Zapata Olivella con su hermana. También llegaban de acá de Quibdó y de Chocó, Arnoldo Palacios llegó por ahí, Diego Luis Córdoba, y Rogelio Velázquez en ese momento no estaba tan en escena, pero él va a estar por ahí. Y empezaron a discutir qué era eso de ser negro. Y Manuel Zapata, por supuesto, hizo parte de todo ese proceso, y él cuenta en uno de sus libros, Levántate mulato,
la manera como se discutía eso, bueno, los del Caribe son mulatos, bueno, los del Chocó son negros, los del norte del Valle son negros. Pero al final todos eran negros porque todos sufrían la misma discriminación en Bogotá. Luego regresa, no sé exactamente si se queda aquí todo el tiempo, si va a Bogotá y vuelve. Seguramente él iba y venía, porque en Bogotá organiza una tremenda manifestación también. Un poco en solidaridad con lo que estaba pasando en Estados Unidos y otro poco en solidaridad de lo que estaba pasando en África, ¿no? Los procesos de descolonización, entonces la afirmación de ser africano, viva África. Digamos, la marcha anduvo por las calles de Bogotá, luego fueron a la Nacional, estuvieron en la Biblioteca de la Nacional, pidieron música jazz, luego de ahí salieron para los que eran los cafés de Bogotá, ¿no? Estos centros intelectuales de la época, leyeron fragmentos de la poesía de Jorge Artel, de Candelario Beso, ¿no? de Richard Wright, ¿no? Native Son. Con Manuel no es tan fácil como con cualquier otro individuo, porque Manuel debía ser lo que llaman hoy los psicólogos un muchacho hiperactivo. Entonces uno lo encuentra en todas partes, ¿no? De verdad. Yo no sé en qué momento empezó la relación de ellos. Manuel era mayor que Juan y después de Juan seguía Delia. Mi mamá decía que los dos conformábamos un baúl. Él era el cajón y yo la tapa. ¿Un baúl? Sí, porque andábamos juntos. Ha sido uña y mugre toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Qué los ha acercado tanto a ustedes dos, que fueron 12 hermanos, pero particularmente a Manuel y a usted? Porque nos gustan las mismas cosas. Sí. Cuando niños nos gustaban los animales, los cuidábamos juntos. Él me invitaba, vámonos para tal parte a pie. Bueno, vamos. Sí. Ya siempre estaba dispuesta, ¿ves? Sí, sí. Y entonces en eso tuvimos mucha comunicación y nos sirvió para toda la vida. Y le dije a Manuel que quería estudiar medicina, pero no la quería hacer en Cartagena, porque en Cartagena, en esa época, las diferencias sociales eran muy grandes. Sí. Aun cuando yo me las pasaba todas por la faja. Pero yo le dije, no, yo me voy para Bogotá a estudiar la medicina. Y me dijo, no, claro, camina, ven, porque ya él estaba aquí en Bogotá. Llegamos aquí y el otro día le digo, bueno, vamos a ver a la universidad. Esto fue y me llevó a la Escuela de Bellas Artes. Directo. Directo. Sí. Entonces le dije yo, pero Manuel, si yo lo que quiero es estudiar medicina. Me dijo, usted no va a ser médica, ya hay muchos médicos en la familia. Y usted lo que le gusta es el arte. Vení, Manuel. Te presento a mi hermana. Hola, mucho gusto, Manuel Zapata Olivella. Leonor González Mina. Manuel es un gran folclorista y viene aquí a hacer una investigación sobre la cultura de esta región. Manuel llegó a Robles invitado por mi hermano Raúl. Le dijo, mire, yo tengo una hermana que ella es artista. ¿Qué canción más bonita? Gracias. ¿Cómo se llama? No sé, es un arrullo que canta mi abuela. Pero lo hace bien. ¿No ha pensado en ser cantante? Manuel vio todas las posibilidades que yo tenía como cantante. Estuvo en Robles, estuvo como casi 2 meses conociendo la forma de ser de la gente de Robles. Lo que podemos hacer es que te quedas en la pensión en la que estoy con varios artistas de la compañía. Entonces él me dijo, antes de irse, me dijo, en tal fecha yo le mando su pasaje. Y eso fue lo que hice. Además estuvo la hermana, estuvo en Robles, también viendo las cosas hermosísimas que manejaba la gente allá. Entonces nos íbamos de pueblo en pueblo. Estábamos 2, 3 meses, ya él era médico. Y entonces poníamos una tablillita, médico, y abajo ponía modista. Ajá. Entonces en los pueblos, tú sabes que la gente se manda a hacer su trajecito para la fiesta del patrón y todas esas cosas. Entonces todo el día yo me la pasaba cosiendo. Y por la noche esperábamos que llegaran los campesinos del campo y todo. Y entonces ellos me enseñaban las danzas directamente. Y yo, como ya había hecho escultura, entonces yo dibujaba todo para que no se me olvidara. Ajá. Y así nos íbamos de pueblo en pueblo. Nosotros no teníamos, ¿cómo te diría?
destino. Ni destino, sí, nadie los estaba esperando, ni tenían afán. Ni teníamos afán. Y andaban con sus posibilidades en una maleta, pues la máquina de coser y diploma de ni siquiera eso, yo la máquina de coser la alquilaba en el pueblo donde llegaba. Sí. Siempre será un misterio saber, y habrá que buscar a alguien que nos ayude a resolverlo, cómo fue que Manuel montó una gran embajada de artistas populares, se los llevó por toda Europa, los presentó en París, se los llevó luego a Moscú, después se los llevó a China, cuando hoy difícilmente uno lograría hacer ni una 20ª parte de ese viaje, ni habría fondos con qué hacerlo. Hicimos presentaciones públicas, recogiendo plata, cantando, bailando en las calles, y gustaba muchísimo. Nos sostuvimos también un poco de tiempo hasta cuando ya salimos directamente para la Unión Soviética. Nos fuimos en tren. Hágame el favor, qué viaje tan terrible. Regresaron de Europa deportados porque no había otra forma de regresar. Había que ir a rogar, por favor, depórteme, porque si no, no podía regresar a Colombia y así. La verdadera conquista de los secos comenzó el día en que Gregorio Correa, mientras miraba a los alrededores, se le ocurrió explotar los secos como tierra laborable. Con la escasa corriente del río, asomaban sus lomos sobre la superficie de las aguas y la tierra húmeda y morena, acumulada por la corriente, sugirió la posibilidad de siembra. Lorica es una tierra a la que le dicen el que no muerde, pica. Es un pueblo a orillas del río Sinú. Nos levantábamos muy temprano con él al mercado y todo el mundo que lo conocía. Entonces le daban gusto al paladar, porque aunque no crean, era de un paladar muy de pueblo. La primera obra que leí fue Tierra Mojada, por eso de San Bernardo del Viento, porque mi mamá es de San Bernardo del Viento, mi abuelita materna. Eso me atrajo a querer saber ese problema de los secos, de las luchas de los campesinos por la tenencia de la tierra. Tierra Mojada es una de las primeras obras que plantea el problema de la tenencia de tierra en Colombia, la opresión entre los terratenientes con los campesinos. Específicamente estipula a un señor llamado Jesús Espitia, un senador terrateniente gamonal, que oprime a un grupo de campesinos de San Bernardo del Viento y San Antero, que los encabeza y los lidera el señor Goyo Correa. Es decir, es todo ese despojo de tierra que ocurre ahí en la obra, las injusticias, los abusos, los actuales mafiosos. La situación de Colombia hace más vigente e importante la obra de Zapata. Si uno mira las problemáticas que Zapata está denunciando ahí, son temas hoy totalmente vigentes. Sigue el despojo de tierra a las personas, siguen los actuales mafiosos, sigue la alianza de los políticos con grupos al margen de la ley. La tierra es mojada, hoy no tan mojada de río, sino de sangre. Bueno, vamos a llegar a Punta Resguardo o Punta Remojina. En su momento fue propiedad del maestro Manuel Zapata Olivella, hoy es llamada Punta Bonita y es propiedad de algunos antioqueños. Yo recuerdo en Tierra Mojada un pequeño episodio, y siendo negra estadounidense siempre estoy atenta a la cuestión del negro. El hombre más rico
del pueblo, bueno, ponía aire de gran persona, etc. Y la gente del pueblo diciendo, bueno, ¿quién se cree? Todo el mundo sabe que tiene sangre negra, ¿no? Eso en la primera novela, aún antes de viajar, etc. Siempre le interesaba eso. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera, ¿no? Es una carrera de aprendizaje de la vida. Y yo creo que ese vagabundaje es lo que en realidad determina más mi actitud frente a la vida, frente a la sociedad, frente a los estudios, frente a la ciencia, frente a la filosofía. En mi primera salida, probando el vagabundaje, fue el día en que terminé mi último examen de quinto año de medicina. En ese recorrido, el primer oficio que tuve que realizar, que nunca había practicado, aun cuando desde luego era joven y tenía la fuerza para poderlo hacer, fue el de picapedrero en la construcción de la carretera panamericana en Centroamérica. También practiqué el ser boxeador en Guatemala y me presenté como Quichambacú, ¿no? Bueno, era una pelea de burro amarrado con tigre suelto, ¿no? Pero yo afronté el combate y como yo sabía que el combate no iba a durar mucho, pues me lo gané en las calles practicando. Iba aquí Chambacú, cubano, que esto, que lo otro. Bueno, cuando llegó el momento del combate, pues en el primer round este señor me dio un golpe y ese golpe no me derribó, pero sí lo sentí. Finalmente tuve la oportunidad de llegar a ser precisamente asistente del doctor Ortiz Tirado en su clínica de ortopedia en México. Ahí estuve 2 años. Pero antes de llegar a la clínica, yo había estado sirviendo de extra en una película, en varias películas. Recuerdo Canaima con Gloria Marín y Jorge Negrete, Pasiones Tormentosas con Lapón, etc. Y yo le mandé a mi hermano Juan varias de estas fotografías, a verme al lado de Gloria Marín y al lado de Jorge Negrete, pues comenzó a decir que yo era un actor importante en esa película. Cuando llegó la película no anunciaban Canaima con Jorge Negrete y Gloria Marín, sino Canaima con el gran actor colombiano Manuel Zapata Olivella y, ¿no? Gloria Marín y Jorge Negrete. Llegó la película y comenzó el primer acto y no me vieron el segundo, tampoco el tercer capítulo, tercer rollo, ¿no? Y Juan desesperado y todo el mundo esperando mi actuación y no aparecía por ningún lado. Y en una escena muy borrosa allá en el fondo apareció otro mulato, porque no era yo, con un baúl, y Juan gritó desde el palco donde estaba, ¡allá va! Y vino unos atronadores, aplausos, etc. Ahí terminó mi carrera como artista de cinematografía en el cine.
Harlem has always been a progressive neighborhood. If you say in the early, during the Great Migration, Harlem was a standpoint because there was prohibition here, there was music, dance. So Harlem always been advanced when it came to style and culture, and African-American culture specifically. A lot of jazz musicians came to New York City because of how progressive it was, how, you know, there was a scene, there was a music scene here, there was drugs here, there was alcohol here, you know, it was a nightlife here. So that evolved into now when it comes to like the music and the fashion, just the style of Harlem. It's like we're a part of Manhattan, but Harlem is its own neighborhood. Chévere, aquí. Langston Hughes. Bueno, Langston nace en Missouri y se viene hacia los estados del norte y va a vivir aquí en Nueva York, va a estudiar aquí en la Universidad de Columbia y se va a vincular a los movimientos intelectuales de Nueva York. Sin lugar a dudas, se va a constituir el más importante poeta afroamericano de la época. Manuel había leído algunos de los poemas más conocidos de Langston que ya habían sido traducidos. Tiene pues en su cabeza que es un gran poeta. Por eso cuando él llega a Nueva York lo busca y Langston lo acoge. Lo tiene en su casa una semana. Langston se va a dormir a la biblioteca y le da su cuarto y le da comida. Y que él lo haya recibido y lo haya escuchado y lo haya llevado a conocer a otros intelectuales, me parece un gesto muy bello, muy bonito que Langston Hughes que hubiera hecho eso. Habla en la entrevista que hice con él que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa y se hicieron amigos y había correspondencia entre ellos, no mucho, pero había. Él cuenta, por ejemplo, que Langston lo llevó al Cotton Club a ver espectáculos de teatro negro y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, a un Duke Ellington. Yo creo que ese momento en Nueva York fue clave para él, para darse cuenta de que de ser a su rumbo muy en serio, ser un escritor y sentirse como un escritor, no solo colombiano de Cartagena o de la costa, sino como del mundo, porque él estaba escribiendo acerca de todo el mundo, de toda la gente. Empezó a comprender el tipo de racismo que tenemos aquí, en todas partes, contra toda gente, no importa, blanco, negro, hindú, etc. Pero también algunas partes que me hicieron reír, que cuando llegó a Chicago, creo, y con el Father Divine, una figura así histórica, pero bueno, interesante. Y llegó a la iglesia de él, francamente, porque tenía hambre. Is everybody happy? So am I. But Father Divine is chiefly celebrated for the unfailing regularity with which he feeds his flock. Thank you, Jesus. Siendo una persona, como decimos en inglés, gregario, se llevaba bien con mucha gente, ¿no? Yo creo que por eso podía escribir con tanto detalle sobre el negro en los Estados Unidos. Quería comprender a la gente de todas partes del mundo, pero siempre le interesaba la cuestión del negro en todas partes, ¿no? Y claro, y cuando él dice, por ejemplo, que en Colombia
él creció en un lugar donde no había fronteras raciales. A pesar de que Colombia es un país bastante racista, era mucho menos racista que en los Estados Unidos, donde un negro nunca iba a vivir en un barrio de los blancos, ¿no? Bueno, es como un ensayo largo, ¿no? Con diferentes secciones. La escritura misma me parece que es bellísima, está muy bien escrito. Las metáforas, la forma como utiliza el lenguaje, los ejemplos que pone, todas estas cosas solo lo podría ser un escritor muy sofisticado. En este libro más o menos hay unos 20, 30 oficios que Manuel hizo. Fue, por ejemplo, muy simpático guía turístico. Ya después de estar unos meses aquí, él iba al consulado a ver qué colombiano quería que lo guiaran, entonces él más o menos lo llevaba a conocer las partes más importantes de Nueva York, la Torre de Libertad, lo llevaba al Empire State, lo llevaba pues al Central Park, las cosas más significativas. Con eso conseguía unos dolaritos para comer. Esta era de la época en que yo nací, haciendo el año rural allá en La Paz, César. Cuando mi padre va a hacer el año rural a La Paz, César, conoce a mi mamá. Y fue como un amor a primera vista. Yo nací en el 53, digamos. Mi hermana en el 52. Por ahí del 50 para acá. Estuvo ahí en La Paz, se conoce a mi mamá, se enamora de ella. Nos vinimos a Bogotá. O sea, mi padre vivió con mi madre como 8 años. Cuando nacemos nosotras, mi papá le dijo a mi mamá: yo quiero que mis hijas se críen conmigo, que tengan una educación totalmente diferente a la que había en esa época, porque La Paz era como un caserío. En esa época no era sí, era un caserío. Pienso que le debió dar muy duro a mi madre separarse, pero creo que fue la mejor opción. Esto es en el barrio Santa Fe, como yo les contaba. Y en esa época de la vida, ya mi papá tenía colección completa de, mira, acá de máscaras de Barranquilla. También llevaba mucha artesanía de pitalito, huida, y con eso la vendía en Europa, hamacas y todo eso. Y con eso llegaba con plata para hacer muchas cosas. Y nosotros llegamos a Bogotá, al barrio Santa Fe. Llegamos a una casa donde había tanta cosa para nosotras de regalo. No les miento, yo creo que nosotros duramos como un mes o 2 meses solo abriendo regalos. En ese barrio, mi papá tenía un apartamento en el 2º piso, y además es un apartamento del que tengo muchos mejores recuerdos, más frescos que los que tengo en esta época de la vida. Esta es de los primeros recuerdos cuando vivimos acá en Bogotá, en el barrio Santa Fe. Mi papá era obsesivo con la prensa, y antes de salir de la casa siempre ya había leído todo lo que era El Tiempo, El Espectador, todo. Esta
Esta foto pertenece al matrimonio. Cuando estuvieron en Pekín con el grupo de Delia, y de regreso estuvieron en los países socialistas y en París y tal, y llegaron a Barcelona antes de ir a Madrid y devolverse. Y en Barcelona conoció a Rosa Bosch. La mami es la esposa con la que se casó mi papá. Ella era una estudiante de filosofía y letras en Barcelona, muy de su casa, más joven que él. Se enamoraron. Con 2 hijas acá, separados. Y llegó aquí a Bogotá y empezaron a cartearse. Y a los 6 meses él le dijo que se casaran, que se vinieran. Pues claro, fue un trauma para la casa catalana de mi abuela, porque ella dejó todo tirado. Ellos se casaron en el año 63. Y efectivamente dejó todo tirado, a criar a 2 hijas que no eran de ella y además organizarle la vida a un artista, a un académico, a un escritor que no era muy organizado con sus temas personales y de paso sacar adelante toda una familia. La convenció con su galantería y con su verbo y sus historias y su cultura, que era arrolladora. Y la dedicatoria del Putas es a ella, a Rosa Bosch, la catalana que lo acompañó. La dedicatoria es a Rosa, compañera de partos. Ay, esta foto es muy linda. ¿Esa casa en dónde fue? ¿En dónde es que es? En Puente Largo. En Puente Largo. Esta es la casa de Bogotá. Era una casa muy bonita, el barrio Puente Largo, que mandaron a construir mis abuelos, donde pasamos gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Creo que el recuerdo más lejano que tengo de mi abuelo es estar en la casa, en el segundo piso de esa casa, en una pared gigante que ellos tenían y donde estaban colgados recuerdos en unos escaparates grandísimos, recuerdos de viajes de mi abuelo, pequeños recuerdos de diferentes culturas, cientos de culturas. Las obras completas de William Faulkner, es un artista norteamericano, súper influyente, que mi abuelo tenía en su mesa de noche, era un libro de cabecera. Lo solía leer y releer. Y acá ustedes podrán ver que están sus anotaciones. Quería mucho este libro. Lo influenció mucho. Mi abuelo. Mi madre. Mi madre era poeta, publicó un libro y dejó otro hecho que espero que podamos publicar en algún momento. El patio de mis abuelos. Mi abuelo solía salir a caminar por las mañanas ahí o sacaba una silla y tomaba el sol mientras escribía. Es que nosotros nunca nos fuimos de la casa. Esa fue un cordón umbilical que nunca logramos romper mucho, porque, digamos, yo casada, recuerdo que mi padre me dio por allá un apartamento ahí en la quinta, en el 7º piso, pero yo a mi casa iba y almorzaba, desayunaba, comía y duré que toda la vida. Y acá, en esta aparezco yo, mi abuelo y yo. Yo tener ahí por ahí 3 años o 4. Y aquí está mi abuela, que no se alcanza a ver, una lástima que no se vea ella, si no sería la foto perfecta.
Yo conozco a Manuel en Santa Marta, cuando él llega con 5 cantadoras de Quibdó, que cantaban música religiosa, trisagios, y él explicaba los elementos afros que habían en esos cantos. Tuvimos una cosa muy linda en esas conversaciones, y era que él había leído mucho a Jorge Amado y yo también. Entonces hablamos mucho de Jorge Amado y me contó que lo había conocido en Pekín en 1955 y luego había estado en Salvador Bahía ya cuando era amigo de Jorge Amado. Amado insiste más en la combinación entre el humor y la política, ¿no?, cuando habla de temas étnicos. Y creo que en Oribella la dimensión étnica es más sufrida. Cuando dice, por ejemplo, yo no hablo la lengua de mis abuelos y bisabuelos indígenas, ni tampoco de mis abuelos y bisabuelos africanos, pero en mis venas corre el sangre de toda esta gente. Pero sufro también porque tengo que decir todo esto en español. Yo creo que he tenido un solo tema, ¿no?, a todo lo largo de mi obra. Es el hombre colombiano, con su realidad social, con su contorno natural, con su filosofía, con sus comportamientos, con sus costumbres, con sus manifestaciones a través del baile, del canto, la llamada cultura tradicional popular o folclore. Sabe perfectamente que todo eso que se está produciendo allí es el producto de todo ese encuentro desordenado, de ese encuentro de siglos, de distintas culturas que confluyen allí. Y por eso es que Manuel destaca tanto y es tan obsesivo con el tema de la trietnicidad, que creo que es una contribución muy importante de su pensamiento a la comprensión de la sociedad colombiana. Manuel no tiene ninguna duda sobre eso. Manuel no le coquetea a la cosa civilizatoria, ni le come cuento a eso. Él sabe que allí está lo grande de la cultura colombiana. Sabe que todo lo nuevo, que todo lo novedoso, que todo lo extraordinario se nutre de esa savia popular. Y eso lo trabaja desde el 40 hasta que se muere. Dios mío, qué cosa. Pues aquí yo trato de tener ahí como de mantener como viva la acción de lo antiguo, ¿no? Sí, pues era casi cuando estaba ella, que pues según lo que me han dicho a mí, eso era... Los sombreros de curulao. De Congo. Ah, los de arriba. Sí, los de Congo. Y están estos que eran como los primeros que también usaron, e igual cuando estaba ella, pues también yo los tengo ahí guardados. Bailaban danza y contradanza con eso. Sí. Sí, me acuerdo de la tela. Por eso no se ha dejado que se le ponga nada de... llevarme. No se ha dejado que se le ponga nada de como ahorita, lentejuelas y cosas, porque la idea es la conservación. Sí. Desde el Instituto Popular de Cultura, ambos ya empiezan a establecer conexiones que van a ser muy importantes con Teófilo Potes de Buenaventura,
con Madole de Diego en Quibdó, con Rogelio Velázquez en Quibdó, con Teresa Martínez de Quibdó, con Alonso de Sandoval en el Cauca, con Esteban Cabezas, que es de Guapi, pero que ya está en Bogotá y también tiene esta intención de trabajar, digamos, esta tradición afrodescendiente. Como yo lo viví con ellos, era como un viaje en la memoria de la sangre. Era como estar participando de toda la geografía y de la gente, y como que no se trataba de estar investigando, sino de participar de todo lo que estaba sucediendo en el territorio. Y a partir de ahí no solamente hacen estudios folclóricos, y te puedo contar, en la recopilación de estos estudios se inventan y crean una nueva forma de hacer etnografía. Los mandamientos del pobre son 5. Primero, no dominguen solo porque es la cama de los perros. El segundo, no dejarse ver a todo el mundo. El tercero, que se pone camisa no se pone sombrero. El cuarto, que si come la yuca con poca nunca queda nada. Investigar y exaltar los valores culturales de nuestro pueblo con protagonistas surgidos de su propio seno constituye la filosofía del teatro anónimo identificador. La Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas ha orientado a sus antropólogos, sociólogos, coreógrafos y directores de teatro para que identifiquen las expresiones dramáticas de los grupos etnográficos de nuestros litorales. Él es una persona, yo me acuerdo que hicimos una travesía con unos primos de Cartagena y llevaron un conjunto vallenato. Y entonces el muchacho de la caja empezó a tocar y mi tío le decía, porque tú tienes un ritmo que ese no es paseo, ese es un son, ese es, tú tocas un CRCC, no, ese no es el CRCC, tienes que ver el golpe. Mi tío, yo quedé sorprendido, la verdad que nunca pensé de que él se inmiscuyera tanto con mi tía Delia en ese sentido de la música y de los ritmos. Me contó mi abuela en alguna ocasión que él le pidió a León de Greiff que le enseñara música clásica, porque él no sabía de música clásica. Y se encerraban con León de Greiff a estudiar música clásica, a escuchar, mientras León de Greiff le explicaba de qué trataba el tema. Desde música clásica hasta el yo arroyo. A mí me gusta mucho el yo arroyo y lo solíamos escuchar a veces juntos. Pero oye esto, ahora que tú mencionas música, me regresa a la memoria el episodio que ya se ha contado, porque no es inédito, pero se ha contado muy poco. Gabo conoció a Escalona por intermedio de Manuel Zapata Olivella. Se percató de la intensidad de la música vallenata porque Manuel se la explicaba. Es decir, que si hay un precedente para el impulso de la música vallenata en Colombia, tiene que haber varios, pero si hay uno, el que a nosotros nos interesa señalar ahora, ese se llama Manuel Zapata Olivella. Bueno, Manuel, en la época que estudiaba en la Universidad Nacional, en los años 40, en su relación con León de Grey y su hermano Otto, tuvo sus primeros conocimientos de la música afroamericana. Ellos le presentaron a Paul Robertson y le presentaron a una soprano americana, Marianne Anderson. Él quiso asistirla cuando llega por primera vez muy joven a Harlem y no tuvo el dinero para poderla asistir. Entonces le tocó ver entrar pues, a la gran sociedad americana, neoyorquina, a ese gran templo de la música que es el Carnegie Hall,
a las clases medias acomodadas de Harlem, y él no pudo entrar, pero ahí viene la famosa epifanía que él relata aquí en He visto la noche, y es que al no poder entrar se le vino a su cabeza todo lo que él quería hacer, como si alguien le estuviera hablando. Y dice, ante aquella multitud privado de compartir el concierto, retrotraje los recuerdos de mi vida vagabunda. Desfilaban en mi mente los niños negros del Chocó, pianosos y parasitados, las horas de fatiga de los obreros en Panamá, en la zona del canal, los palúdicos cultivadores de banano en Costa Rica, los galpones abandonados del ferrocarril donde sus hijos morían de esprit por falta de vitaminas. Y más acá, en Nicaragua, las moledoras de maíz que compartieron conmigo la totuma de mazamorra de sus pequeños. En Honduras, los soldados descalzos, analfabetos, obedientes de Carías Andino, sordos a la desgracia de sus propios hermanos. El peregrinaje de los indios de Guatemala alimentándose con panes duros y llevando sobre sus espaldas a los recién nacidos momificados con sus caritas sucias y sin luz. Las hogueras en los parques de México, en torno a los cuales los hambrientos, vagos y campesinos sin tierra nos guarecíamos del frío. Y allí mismo en Nueva York, los espectros del Bovary, del Harlem enfermo y de los sótanos del Mill Hotel, temblorosos de frío, acicateados por los piojos. Todos ellos me extendían sus manos suplicantes, los ojos inexpresivos para gritarme: ¿de qué te sirve tanto viajar si ahora nos olvidas? ¿Para qué tanto soñar y visitar nuestras chozas? ¿Por qué entraste a la cabaña pobre a solicitar abrigo si tu pluma no maldice nuestro dolor? Tú eres de nosotros. Acuérdate de tu abuela dobladora de tabaco, de tus tías bajo techos rotos, de tu madre que nunca ha podido visitar un transatlántico, una de sus poquísimas ambiciones de mujer que ha visto el mar desde la infancia. Fíjate, hoy no puedes, a pesar de tu gran aflicción, escuchar a la Anderson, que es de los nuestros, insultada por los mismos que la aplauden. Ea, ándate, jura que desde hoy, en donde quiera que te encuentres, bajo cualquier amenaza, lucharás por nosotros. Los aplausos en el interior del teatro borraron de mi mente aquella alucinación y ya consciente de mis actos dije con todas mis fuerzas: sí, lo juro. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Just as I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Como alumna en la escuela, en la universidad, como joven de 17 años, estuve un día pasando por los estantes de la biblioteca y vi un libro que se llamaba Chambacú, Corral de Negros. Y me interesaba tanto que lo leí y dicen, yo no sabía que existían negros en Colombia. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de la gente de la sabana caribeña de Colombia y su pasión por la gente pobre y negra de Cartagena, lo que ha puesto en su libro Chambacú, Corral de Negros. Pero él tenía familia en Chambacú porque cuando escribe Ahí la novela parece hay que vivía una tía o una prima, algo así. Sí, porque hay una cierta intimidad de él con... No, él conoce a con el fondo barrio, ese sí. mundo. Y es porque también era una familiar, la tía. La tía Estebana era una hermanastra de mi abuelo, negra, que vivía en el barrio de Chambacú.
se iba al cementerio de Manga y allá se especializaba en llorar por las gentes que no pueden llorar por su familia. Chambacú fue muy importante para Manuel y Delia, y no sé para los otros personajes de la familia, pero todo lo que sucedía era tan vivo que yo sí creo que tiene mucha influencia, no solo para Manuel y Delia, sino para los que nos tocó vivir eso. Esa búsqueda siempre de lo popular, esa búsqueda de... Y que empieza desde sus primeros cuentos, desde Tierra Mojada, y eso nunca se separó de esa línea. Desde Tierra Mojada, con Gran Fresco del Sinú, de la lucha campesina en el Sinú. Luego Chambacú, que podría ser quizás la gran primera novela urbana de Colombia. Sí. De Colombia, porque es que Chambacú es muy anterior a 2 o 3 inviernos. Chambacú es anterior a lo de Cali, a lo de Bogotá. O sea, y además es una novela no solo urbana, sino de lo popular urbano. Lo primero que yo hago cuando salgo a la calle, así como otros se persignan, ¿no? Y yo invoco a Don Quijote. Le digo, Don Quijote, procura que no me quiten la sonrisa. Ay, bueno, prima. Mira, qué más, la prima chismosa, Buenas. Ay, tía, ¿cómo está? Qué rico verla. Ay, mi tía querida, qué bueno que pudo venir. Nosotros creo que siempre, desde que tuvimos uso de razón, percibimos a mi abuelo como alguien que era diferente, por la misma actividad, digamos, cultural que existía en nuestra casa, por los visitantes que teníamos. Entonces nosotros sabíamos que él representaba cosas importantes para la gente, para la cultura, desde muy pequeños. Mi negra mandinga, me decía a mí cuando tocaba la puerta. Mi negra, ¿dónde está mi negra mandinga? Y era para entregarme la maleta de la ropa sucia. Esas risotadas que se daban. Esas risotadas. No eran risotadas, eran carcajadas, porque se le veía hasta la garganta, la campanita y las comelonas que se pegaban. Y yo no me perdía una conversación del tío Manuel, enseguida llegaba Bori, el primo antropólogo, llegaba Alexi, el otro, y yo ahí pegada escuchándome esas cosas. A veces ni las entendía, pero me encantaba. Me encantaba esas risas, esas risotadas del tío Manuel, ese desparpajo, como impostaba la voz. Para mí de niña fue mi personaje. Y a veces lo veía como loco, y el tío Manuel, porque corre tanto, y los zapatos llenos de barro. Y sobrina, tengo una tía que tenía un granero, entonces llegaba, sobrina, necesito 20 metros de cabuya. ¿Y eso para qué, tío? Usted búsqueme esa cabuya, que regreso en media hora. Entonces mi tía, si no la tenía, se la conseguía, y mi tío Manuel no sabía cuándo iba con esos 20 metros de cabuya. Y mi tío Manuel iba a visitar a los familiares que vivían en el campo, por allá en San Antero. No había un familiar que el tío Manuel se fuera de aquí sin irlo a visitar. El tío Manuel era un personaje para todos. No porque fuera escritor, sino porque esa capacidad de narrador, de esa oralidad que te atrapaba con el verbo, y de pronto estaba hablando y te impostaba la voz. Y cuando era niña, ¿no? Y ¡ay, el tío Conejo! ¡La tía Zorra! Y eso de ser alucinante escucharlo, ¿no? De ser hermoso. Decir uno que es sobrino Zapata, Olivella, para la gente de San Antero eso es una alegría, porque todavía mucha gente lo recuerda y lo vive, que parecería que es más, lo que iba a decir, me atrevo a asegurar que más que en Lorica, que fue su tierra natal. En San Antero la gente lo quiere mucho. Cuando empezó el siglo XXI, que hay los reconocimientos a las obras y los investigadores y los críticos se dedican a recopilar y a analizar las obras, Changó está considerada, después de 100 años de soledad, la mejor obra de ficción de novela colombiana. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura. Si vamos a la historia de la literatura,
Yo creo que ha sido mezquina con Manuel. Inclusive lo sustrajeron del boom. En una época no lo catalogaban como un personaje o un escritor icónico de la literatura colombiana. Y todavía sigue, no sé, parece que soterrada existiendo la discriminación, ya no solamente racial, sino la discriminación cultural por los temas que él específicamente aborda en sus obras. Me dijo dos cosas que creo que vale la pena contar. La primera era que él sí creía que su obra Changó el Gran Putas iba a crecer muchísimo después de que se muriera, porque él sabía que es una obra que representaba mucho para los afroamericanos, no solamente los de América del Sur, sino los caribeños y los Estados Unidos. O sea, me llamó poderosamente la atención la seguridad que él tenía de sí mismo y de la obra que había hecho. Y lo segundo que me dijo, que me impresionó, me dijo, hombre, a mí me faltó tiempo, amigo Darío, porque yo hubiese querido hacer el Changó de los indígenas. No sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de Literatura, ¿no? Está en deuda, está en deuda. Sí, como un grande y un hombre que escribió mucho, ¿sí? Y tiene, pues, novelas muy interesantes sobre nuestra cultura. San Bangolé se acabó. Cuando regresa, mi papá de Trinidad y Tobago se mete a vivir, que mucha gente lo conoce ahí, en el Hotel Dan Colonial, y ahí duró muchos años, como 13 años de su vida. Él estaba en la Candelaria. Digamos, la situación familiar no era muy fácil. Él estaba anciano ya y había ciertos inconvenientes. Y yo, cuando salí de la universidad, me solía arrancar para allá a estar un rato con él, algunos días en la semana. A las pocas semanas creo que él se enfermó y su cáncer no se desarrolló, ya estaba desarrollado, de modo que el final fue muy rápido. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo, estaba muy enfermo. Y después no lo volví a ver. Se fue. Tampoco estaba solo, porque todos los días iba alguien a verlo y era feliz de que gente así como tú, estudiantes, llegaran al hotel y hablar con él, y además tenía una habla. Un día yo llegué al hotel y tenía cita médica, y entonces yo le dije, ¿tienes cita médica? Me dijo, negra, ¿no te has dado cuenta que últimamente me estoy viendo blanco? En vez de negro, me estoy volviendo blanco. Me causó gracia, sin embargo, nos vinimos y tal. Llegamos a la clínica Chayo y entonces el médico me dijo, no me gusta ese color amarillo. Y ya se dan cuenta que mi papá tenía metástasis. Ya tenía en hueso, y hígado, y bueno. Entonces yo le dije, va, dejémoslo en la casa, y realmente lo tuve yo. Para mí fue un honor tenerlo acá, porque digamos que fueron los momentos más cercanos entre él y yo. O sea, fue una cosa muy rápida. Tuvo una muerte, yo diría que lo más tranquilo y lo más dulce que hay en la vida. Cuando los sacamos del hospital, dijo, toca torear el toro hasta el final. Esas son palabras que nunca se me olvidarán, de la fuerza y de lo hasta para morir. Fue un berraco, sí. Hizo lo que quiso y murió como quiso y...
Yo cuando terminé mi estudio de bachillerato en Cartagena, tenía el interés de estudiar zoología. Y mi padre, con gran desesperación y angustia, me decía: mi hijo, pero ni aquí en Cartagena ni en Colombia hay una facultad en donde tú puedes aprender lo que quieres, tienes que acomodarte a las circunstancias. Una noche le dijo a mi madre, me mandó a llamar, y frente a mi madre le dijo: mañana arréglale la ropita a Manuel, que lo voy a matricular. Eso lo recuerdo porque papá, cuando le dijo eso a mi madre, me dejó una noche de incertidumbre, preguntándome en cuáles de las facultades de las académicas que tenía la Universidad de Cartagena era donde me iba a matricular. Y luego me agarró del brazo y me matriculó en la escuela de medicina. Al salir de allí, mi padre era muy cariñoso, sentía gran amor por sus hijos y por sus semejantes, etcétera, pero no era afectuoso. Y me echó por vez primera, tenía 19 años, el brazo en el hombro, cosa que nunca había hecho, y me llamó Maño, cosa que nunca había hecho, siempre me llamaba por mi nombre, y me dice, silencioso casi: mijo, Maño, te saliste con la suya, te he matriculado en la escuela de medicina para que estudies al más grande de los animales. Salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu blume negrita que yo a comprar nueva cunita que tendrá capite y también cascabel. Si tu brume yo te traigo un mamey muy colorado, te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita que yo a comprar nueva cunita que tendrá capite. Yo a tener
yo voy a comprar nueva